¿Cómo están, queridos hermanos de la Iglesia Independencia? Siempre es un gusto poder saludarles y compartir la palabra del Señor con ustedes. En esta ocasión, permítanme iniciar con una breve ilustración acerca de los alpinistas. El alpinismo es una actividad al aire libre muy riesgosa, en la que tienen que subir y ir escalando montañas y cerros. Las personas que se dedican a esta actividad, por lo general, necesitan y tienen que tener un excelente estado físico. También contar con los equipos adecuados y poder trabajar muy bien con el equipo, ya que es un trabajo muy organizado y dependen de otras personas para poder alcanzar también la meta. Cuando el alpinista empieza su desafío, tiene solamente una cosa en la mente: poder llegar a la cima de la montaña. Esa es una gran motivación para ellos, que les permite poder movilizarse y vencer todos los obstáculos que van teniendo en el camino hasta poder llegar. Los alpinistas dicen que no se puede describir con palabras aquella sensación de llegar a la cima y de poder disfrutar de esa vista maravillosa. No hay palabras que lo puedan describir y no hay ninguna cámara que pueda captar a la totalidad todo lo que ellos están viviendo en ese momento. Pero existe un peligro luego de estar allá arriba, que es el descenso. Los alpinistas son muy conscientes de que es muy complicado poder descender, ya que sus fuerzas han sido agotadas al momento de subir. No tienen la misma motivación que tenían para subir a la cima que para bajar y volver a sus casas, y pueden deslizarse y caer muy fácilmente, para lo cual tienen que estar muy atentos. Lo mismo ocurrió a Israel. En el libro de los Jueces podemos ver uno de los periodos más sombríos, más oscuros del pueblo de Dios. Durante aproximadamente 300 a 400 años, el pueblo vivió en una decadencia moral absoluta. Pero poco antes estuvieron en la cima. El gran líder Josué, que tomó la posta de Moisés, dirigió al pueblo hacia la tierra prometida. Y vieron grandes milagros de parte de Dios. Así como Moisés dividió las aguas y cruzaron por el mar, así también Josué lo hizo en el río Jordán. Derrotaron a grandes enemigos, muchos mayores que ellos, y en algunos casos hasta fueron expectantes de lo que Dios hacía. Tal es el caso de Jericó, que ellos dieron 7 vueltas y Dios hizo que derrumben las murallas, y así pudieron obtener la victoria. La Biblia relata que durante el periodo de Josué, todo el pueblo servía a Dios. Durante todo este tiempo, ellos sirvieron a Dios. Pero luego de que Josué murió y toda esa generación que había visto directamente las obras de Dios también murió, apareció una que no conoció al Señor, que empezaron a adorar a otros dioses, que empezaron a ir por otros caminos y llegaron a tal punto en que cada uno hacía lo que bien le parecía. Tanto se habían alejado a estas personas que ya no conocían a Dios. Tal es el caso de que uno de los jueces que Dios llamó para liberar al pueblo de Israel ofreció a su hija en sacrificio. Ellos no tenían idea del carácter de Dios. Estaban tan acostumbrados a las otras prácticas paganas que se habían olvidado completamente de él. Pero ¿cómo es que llegó el pueblo a ese punto? La verdad es que empezaron desobedeciendo. El Señor les había dicho de que cuando tomen la tierra prometida, tomen la posesión, no habiten junto con las otras naciones que habían ahí, con esos pequeños grupos que estaban ahí. Dijo: expulsen al cananeo, al eteo, al jebuseo, no habiten con ellos. Pero el pueblo empezó a ver que no era tan malo habitar con ellos, y empezaron a tolerar a estas naciones. Y ese fue su segundo error. Empezaron a tolerar. Y esta palabra está tan usada hoy en el sentido negativo que se nos acusa de intolerantes,
por no querer aceptar otras prácticas que van en contra de las enseñanzas de Dios. Y el pueblo, luego de tolerar, empezó a inmiscuirse más. Empezaron a casarse con las otras naciones, a tomar esposas y esposos y a mezclarse. Y luego empezaron a tener las mismas prácticas que estas otras naciones tenían. Y terminaron desconociendo totalmente al Dios que los rescató de la esclavitud. Y así fue como Israel pasó de estar en la cima de la montaña a caer precipitadamente y encontrarse en las mayores profundidades. En unas carreras universitarias de atletismo, en el cual eran estas carreras de posta, donde van 4 competidores y el primero tiene que pasarle la posta al segundo y así sucesivamente hasta llegar a la meta. El equipo de la universidad favorita empezó la carrera con una buena ventaja y pasó la posta al segundo. El segundo aumentó esa diferencia hasta llegar al tercero. Y el tercero continuó y ya la diferencia era prácticamente insalvable. Ya todos daban por segura la victoria. Cuando de pronto este tercer competidor se sale de la pista y va y se sienta en el pasto. Todos quedaron atónitos ante esta situación y fueron inmediatamente para allá para ver si había tenido alguna lesión o algún inconveniente. Pero al acercarse a él vieron que no tenía ningún gesto de dolor y le preguntaron qué había ocurrido. Este competidor dijo: no sé, simplemente ya no quiero continuar la carrera. Lastimosamente hay muchos creyentes hoy en día que están viviendo esta situación. Hay muchos que ya no quieren correr la carrera, ya no quieren seguir en los caminos de la vida cristiana, porque eso significa esfuerzo, necesita sacrificio. Y más fácil es salir a descansar en el pasto. Esta situación que estamos viviendo hoy en día ha llevado a muchas familias a tolerar el pecado, a ver que podemos acercarnos y no hay peligro con ciertas cosas en las cuales Dios señala que sí hay peligro. Otros han ido perdiendo el distintivo y hoy ya no se les reconoce en medio de un grupo de personas que no conoce al Señor. Otros se han acomodado y se han entregado al pecado y a los placeres de esta vida. Yo no sé cuál sea tu caso o en qué situación te encuentras. Solamente vos y Dios lo saben. Espero sinceramente que estés disfrutando de una comunión cada día con el Señor. Y si es que te encontrás tolerando el pecado o distante de él, yo te animo a que te pongas a cuentas ya mismo. Si vemos los episodios que se encuentran en el libro de los jueces y toda la degradación moral y cuánto ofendieron a Dios, podemos ver que cuando ellos se humillaron y pidieron perdón a Dios, Él extendió sus brazos de amor y de misericordia. De igual manera Dios hace con nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No importa cuánto te hayas alejado de Él, no importa cuánto hayas pecado y lo hayas ofendido, no importa en qué lugares te hayas metido, cuánto tiempo te has alejado de Él. Él siempre está dispuesto a oír a un corazón quebrantado. Luego de hacer cuentas con el Señor, yo te animo a volver al primer amor. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Lo que nos está diciendo es: mira dónde estabas, mira dónde estás hoy, arrepentite de eso y empezá a hacer los primeros pasos. Empezá a orar, a leer tu palabra, empezá a buscarlo diariamente, a
a practicar el amor para con tus hermanos, para con los que te rodean. Empezar a mostrar a Cristo con esos primeros pasos. Retomar la senda de los valientes. No es fácil el caminar de la vida cristiana. Es un camino que está lleno de obstáculos. Es un camino lleno de dificultades. El pueblo de Israel también lo experimentó en otro momento posterior al libro de los Jueces, cuando ellos querían reconstruir el templo de Jehová. Ellos empezaron la obra y en ese momento empezaron los enemigos a actuar. Empezaron las calumnias, empezaron otros a llegar ahí a atacarlos desprevenidamente. A tal punto que con una mano trabajaban y con otra mano empuñaban su espada. ¿Sabes? Esto nos enseña que cuando nosotros queremos empezar la obra de Dios, los problemas van a llegar. Y tenemos que estar atentos a esta situación. La Biblia nos advierte que tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si estamos en la obra del Señor, si estás queriendo caminar con Él, tenés que estar siempre alerta, siempre atento. No es un camino fácil, es un camino que requiere de mucho esfuerzo, valentía. Un camino en que requiere que estemos todo el tiempo tomados de la mano del Señor. Cuando Josué tomó el reto de dirigir al pueblo de Dios, en Josué, el primer capítulo, nosotros vemos que 3 veces le repite: Josué, te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Lo mismo le dijo a las personas que estaban por reconstruir el templo: Zorobabel, Josué, esfuércense, sean valientes y no teman, porque yo voy a estar con ustedes. Y esas mismas palabras vienen para nosotros. Querido hermano, el Señor te dice que te esforces, que seas muy valiente, porque Él va a estar con vos cada día de tu vida. Él va a estar conmigo cada día de mi vida. Y por último, quiero animarte a que seas fiel. El Señor Jesús contó unas parábolas de un señor que dejó a 2 siervos encargados de sus bienes y con unas tareas. Y le dijo: yo me voy y volveré. Y uno de esos siervos, el siervo malo, dijo: no, el Señor se ha ido y no va a volver pronto. Entonces él quitó todas sus responsabilidades y empezó a disfrutar. Empezó a hacer fiestas, borracheras y se despreocupó de todo lo que su Señor le había encomendado. Pero el otro siervo, el siervo fiel, entendió que él tenía mayor responsabilidad al no estar su Señor con él. Porque un día él va a regresar, un día desconocido, y él tenía que tener las cosas en orden para ser hallado fiel. El Señor viene pronto. Esta esperanza segura cual ancla es la que tenemos nosotros. Es la que tenían los discípulos y los primeros creyentes. Podemos ver que ellos estaban expectantes en que el Señor, en cualquier momento, iba a regresar. Estaban con ese fuego en su corazón. Y cuando estaban en la sinagoga, en sus reuniones, ellos se alentaban los unos a los otros. Se alentaban mutuamente y se animaban. Y podemos ver en las cartas que escribe el apóstol Pablo, que decía: el Señor viene. Esa era su salud, ese era su ánimo, esa era la meta a la cual quería llegar: ser hallados fieles. Y ese debe ser el mismo sentir para todo creyente: anhelar la venida del Salvador, anhelar la venida de Cristo y poder oír esas palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Cuánto deseara oír esas palabras, cuánto deberíamos desear
oír esas palabras de nuestro Señor y estar completos y ser semejantes a Él y disfrutar de una eternidad en su presencia. Podemos ver en los libros del Nuevo Testamento cuántos mensajes hay de su venida. Y en el libro de Apocalipsis podemos ver cuán repetido está el mensaje del Señor Jesús. He aquí, vengo pronto. Querido hermano, querida hermana, en esta ocasión yo quiero animarte a que puedas examinar tu vida. Y si es que tenés cuentas pendientes con el Señor, hoy mismo las hagas. Y puedas volver a su senda, puedas volver a sus caminos. A que seas esforzado y valiente. Que esta carrera sí vale la pena. Tiene un premio glorioso. Y que puedas ser hallado fiel. Y que cuando Él venga, te diga, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te dé paz.